Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. Lily se sentó a la mesa con su amiga. May estaba extendiendo las cartas del tarot, mirando atentamente, como si entendiera lo que le decían. Lily no se lo creía del todo, pero al menos era mejor que otra discusión sobre que May tenía un amante rico. Lily era muy celosa de su amiga, y muy a menudo su relación terminaba indefinidamente, porque Lily no podía soportar el calor de la pasión. Ella realmente quería el tipo de vida que May tenía. Hombres ricos, regalos, viajes, vacaciones en países exóticos. Lily daría mucho por volver a una vida así, por no preocuparse por nada y simplemente disfrutar de cada día. «Bueno, ¿qué dicen tus cartas?», preguntó Lily, tomando un sorbo de vino. Su fina copa brillaba a la luz del sol. Lily se quedó mirando el vino, pensando que ni siquiera podía beber bien ahora. Ahora no podía hacer nada en absoluto, porque tenía una familia y un niño pequeño. «Nada bueno», dijo May, moviendo la cabeza negativamente. Cogió también su vaso, se reclinó en la silla y miró a su amiga. «¿Cómo crees que será mi vida?», preguntó May, volviéndose hacia Lily. «Si nunca te casas, tu vida saldrá muy bien», dijo Lily a regañadientes. «¿Por qué no eres feliz?», preguntó May. «¿Y dónde está la felicidad? Desde niña me dijeron que está la felicidad de ser esposa, la felicidad de la maternidad. Y lo que obtengo al final es solo un montón interminable de problemas que nadie resuelve salvo yo. Estoy muy cansada, no quiero nada más, pero solo puedo esperar por mí misma. Tengo un hijo perpetuamente enfermo, tengo un marido perezoso que no participa en absoluto en la vida familiar. Tengo una madre que no me soporta, y tengo deudas interminables a las que tengo que acudir solo para sobrevivir mientras mi marido finge ser un hombre fuerte», dijo Lily. May la miró sorprendida, pero luego se limitó a encogerse de hombros. Lily se dio cuenta de que no se lo creía, o tal vez, como todo el mundo a su alrededor, simplemente la culpaba por ello. Así era en nuestra sociedad. Siempre era culpa de la mujer, siempre era culpa de la madre. Lily estaba cansada de dar explicaciones, no quería demostrar nada más. Dejaba las cosas como estaban, ya se las arreglaría sola de alguna manera. Estaba muy cansada, la cabeza le zumbaba, un par de sorbos de vino no hacían nada por mejorar la situación. Lo único que podía mejorar la situación era el divorcio. Lily quería mucho a su hija, pero ya no soportaba la vida familiar. Quería divorciarse de su marido, pero temía no poder salir sola de aquella situación. Estaba de baja por maternidad, y en el trabajo no la recibían muy bien. «Pero, ¿qué dicen las cartas?», preguntó Lily, tomando otro sorbo. «Dicen que te esperan problemas, larga soledad, dolor, lágrimas. Y también veo que intentas cambiar de vida, pero que luego te arrepentirás», dijo May. «Tíralos o quémalos», dijo Lily con calma. «Todo esto es el jardín de infancia». Tan cansada, tan cansada. Lily miró por la ventana, donde las madres estaban sentadas, mirando a sus hijos, y aparentemente estaban llenas de felicidad. Era la felicidad de la maternidad en esos rostros sonrientes. La propia Lily se dio cuenta de que, aparentemente, no estaba adaptada a los niños y a la maternidad en general. Quería volver a su antigua vida, en la que la dejaban sola. ¿Quién hubiera pensado que las cosas más ordinarias, simples y mundanas serían su recompensa? Quería volver a tumbarse cuando le apeteciera a ver películas, programas de televisión, ir a trabajar, vestirse, visitar salones de belleza. Pero en lugar de eso se convirtió en una herramienta, un robot que tiene que hacer la colada, cocinar, cuidar del niño, escuchar el descontento de su marido. «¿De verdad es tan malo?», se pregunta May, barajando la baraja.
Ayer vino a casa y me dijo que quería que tuviera el aspecto de antes. ¿Te imaginas? Quiere una figura de antes del embarazo. Y también me quiere a mí, que tenía tiempo y dinero para los salones de belleza, el gimnasio y una alimentación adecuada. Ahora lo único que puedo hacer es comer algún bocadillo que vi en la mesa y cogí antes de que mi bebé se despertara, dice. Es extraño, cuando nos reunimos en grupo, parece un padre normal, dijo Mai. Sí, intenta ser un padre normal, pero solo si alguien le está mirando. Si tiene que mostrar algún comportamiento, se adapta fácilmente. Pero en casa se pasa el día tumbado en el sofá, reprochándome que otras mamás tienen tiempo y buen aspecto, y yo no tengo tiempo para nada. Salvo que otras mamás al menos alguien les ayuda o tienen un niño más tranquilo. ¿Estas si pueden ser solo 1.000.000? Lily estaba indignada. Mai le puso la mano en el hombro. Mai sintió que simpatizaba con ella, pero no demasiado. Lily se irritaba cuando hablaba de su familia, de su marido. Y esa irritabilidad era contagiosa. Lily acababa de conseguir un trabajo por insistencia de su marido. Le costaba hacerse a la idea de que ahora tenía que hacer un turno en el trabajo y luego en casa, en la cocina y con el bebé. A Lily se le saltaron las lágrimas por haberse metido en aquella trampa. Pero le parecía que estaba haciendo lo correcto, que ella, como todas las mujeres, quería una familia, hijos, intentaba hacer todo lo posible para que su marido fuera feliz. Pero cuanto más se detenía Lily a pensar en su propia vida, más se daba cuenta de que ella misma, en su vida, simplemente no lo es. Nunca te cases, nunca, repetía Lily. Todos fingen ser buenos, amables, y luego llega la medianoche y el marido es un gilipollas. Eso es todo. Esa es toda la hermosa historia de Cenicienta. ¿Sabes? Si pudiera tener una máquina del tiempo, volvería atrás y nunca me involucraría con él. Viviría para mí misma, trabajaría, viajaría, y nunca me involucraría en toda esta pesadilla que nos sirven bajo la salsa de que debemos y tenemos que conformarnos con este nivel de vida. Mai no le contestó, y Lily se dio cuenta de que probablemente había dicho demasiado, aunque no lo lamentaba. Se dio cuenta de que al menos debía abrirle los ojos a su amiga, porque todos a su alrededor estarían cantando lo maravillosa y estupenda que era. Bueno, Lily no lo veía tan maravilloso excepto por una vida desfigurada. Oh, todo es inútil, de todas formas no me escucharás. Yo tampoco escuchaba a nadie, pensaba que sería diferente, que sería una esposa perfecta, que cumpliría todas las exigencias de mi marido, en general, que estaría orgulloso de mí. Qué idiota suena ahora, pasarse toda la vida encajando con un hombre que nunca lo apreciará, dijo Lily. Cuando subió al taxi para volver a casa, ya llegaba tarde. Su marido solo la había dejado ir 2 horas y en ese tiempo la había llamado más de 10 veces para que volviera porque el bebé lloraba. No se llevaba bien con su hija y cada vez que lloraba, aunque Lily estuviera en la ducha en ese momento, le daba una rabieta y se ponía a tamborilear. Lily se bajó del taxi, tenía muchas ganas de quedarse aquí, sentarse junto a la entrada, comprar un poco de tarta de baja calidad y comérsela sola, en silencio. Si subía en cuanto se abriera la puerta, toda su vida volvería a convertirse en una pesadilla que soportaba con gran dificultad. Como deseaba poder retroceder en el tiempo, volver a una época en la que estaba tranquila y era feliz. Pero era imposible. Tenía que aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma. Lily subió las escaleras, contando cada escalón e imaginando que algún día subiría y solo estarían la niñera y el bebé y nadie más. No quería perder a su hija, pero quería estar sin su marido, que la fastidiaba, le reñía cada céntimo y abusaba literalmente de sus intereses. ¿Y qué intereses podía tener? Toda su vida se convirtió en un matrimonio continuo, donde no había tiempo para nada más que para cocinar, cuidar de la niña y de su marido, como si tuviera 2 hijos, su marido era el menor. ¿Qué demonios?, exclamó Fred con desdicha. Llevaba en brazos a una niña que lloraba. La niña le tendió los brazos a su madre.
Lily ni siquiera tuvo tiempo de quitarse la ropa exterior, inmediatamente recibió al bebé en sus brazos. La niña siguió llorando, balbuceando algo por lo bajo. ¿Le has dado de comer?, preguntó su mujer. No, por si hago algo mal, dijo Fred, encogiéndose de hombros. ¡Qué oportuno! Puedes decir eso de cualquier cosa. De hecho, lo dices siempre. Se llama indefensión aprendida. O finges que no sabes hacerlo, o lo haces mal para que no te lo vuelvan a pedir, dijo Lily. Fred hizo una mueca como si le hubieran cogido de la mano como a un ladrón. Eres madre, en realidad es tu responsabilidad, dijo a regañadientes. ¿Qué dices? Te has puesto cómoda. Excepto que no es así. Los dos somos padres, los dos tenemos la misma responsabilidad y deberes para con el niño. Y que tú eres bueno, solo finges que estás comprometido con el niño. Eso es todo. Déjame en paz, dijo Lily. Fred decidió arriesgarse, cogió su teléfono y se escondió en el cuarto de baño, donde probablemente permanecería una hora más. Al parecer era su lugar favorito en el apartamento. Sentado allí, en su teléfono, para que nadie lo tocara. Lily no entendía su comportamiento. ¿Por qué empezar una familia si no estabas dispuesto a trabajar en ello? ¿Por qué rogar de rodillas para tener un bebé si no tienes interés en ello? No había respuestas a estas preguntas. Se dio cuenta de que exigirle responsabilidades era simplemente inútil. Tenía que armarse de valor, crear un colchón de seguridad y dejarle al margen. Lily dio de comer a su hija, que se calmó de inmediato. Acostó a la niña. Se desmayó casi de inmediato, aparentemente agotada, llorando, pidiendo una y otra vez comida trivial a su padre, que era incapaz de diluir la fórmula. Sobre todo porque la niña ya comía tranquilamente potitos de tarritos de cristal. Coges un tarro de la nevera, lo calientas un poco, se lo das al niño. Y ya está. Pero, al parecer, para un hombre adulto de 30 años esto resultaba una tarea imposible. Al parecer, todo esto podía compararse con un vuelo al espacio. Demasiado difícil, demasiado duro, demasiado insoportable. Es el padre, el marido, el sostén de la familia. Él trae dinero a la familia que nadie ve. Lily alimentaba al bebé, mantenía a la familia con la asistencia social y el sueldo que recibía. Eso era todo. No veía el dinero de su marido para nada, aunque apenas inició una conversación sobre el cuidado del niño, ya que él inmediatamente se golpeó el pecho con el puño y gritó que en realidad estaba trabajando, cansado del trabajo, pero que ella también estaba cansada. Al parecer, sin embargo, nadie tuvo en cuenta su cansancio. Lily se quedó junto a la cuna y luego fue a la cocina. Se sentó en la mesa y apoyó la frente contra el frío cristal. Ya no le apetecía nada, todo su estado de ánimo había sido destruido. «Estás sentada, será mejor que hagas algo de limpieza», dijo el hombre, acercándose con desdicha al frigorífico, sacó una botella de cerveza, la abrió, bebió unos sorbos y luego, reclinándose en su silla, miró fijamente a su mujer. «Te sientas ahí con tu novia y ya está. La miras y enseguida empiezas a sacudirte los derechos. Estoy cansada de hablar contigo, déjame en paz», dijo Lily con calma, dándose cuenta de que no podía decir nada más. Estaba cansada de explicarle que necesitaba ayuda, cansada de explicarle a ese hombre que ella no era de hierro, que necesitaba apoyo y ayuda. Era inútil que él hablara, era como si fingiera no oírla ni entenderla. Todo el mundo se las arregla. Y tú eres la pobre, ya ves, ella tiene un hijo, un trabajo, tareas domésticas. Eso es lo difícil. Es duro, no lo soporto, se burló Fred de ella. Pues si no es nada duro, después del trabajo te dedicas al bebé y a la casa, un día a la semana, solo uno, y verás cómo cantas, dijo ella. No voy a hacer cosas de mujer, dijo Fred de mala gana. Entonces haz cosas de hombres, dijo ella. Clava el clavo que llevo 2 meses pidiéndote que claves, arregla la lavadora, arregla el grifo, consigue un manitas que lo haga todo,
dijo ella de mala gana. Sí, claro. Y luego tienes que pagar al manitas. Puedes hacerlo a mano, dijo Fred con firmeza. Se despidió de su mujer con la mano, se levantó y fue al salón. La televisión estaba tan alta que el bebé se despertó y gritó. En momentos así, Lily odiaba a su marido, quería destrozarlo. No entendía cómo podía ser tan frío, tan insensible con su hijo. Lily estaba dispuesta a hacerle sentir en su propia piel que estaba equivocado. Pero, al parecer, a ese hombre no se le podía obligar a nada. Vivía solo en su pequeño mundo, solo se escuchaba a sí mismo y no quería preocuparse de nada. Echaba toda la responsabilidad sobre su mujer, insistía en que eran sus deberes de mujer, y la propia Lily estaba cansada de demostrarle algo. Era imposible demostrarle nada a un hombre que estaba tan seguro de sus creencias que estaba dispuesto a golpearse los cuernos para demostrar su posición. La familia sufre, no me importa. Lo que importaba era que él pudiera demostrar su verdad. Unos días después, Lily se dirigía al trabajo. Ya había llamado a la niñera, que llegaba unos minutos tarde. Lily no se preocupó mucho, sabía lo importante que era que esta mujer apareciera para conseguir algo de dinero. Se trataba de otra mamá de baja por maternidad que venía a cuidar a su niña junto con su hijo. Era una combinación perfecta. Lily podría ayudar a otra mujer que estaba en la misma situación que ella, siendo dependiente de un hombre que se aprovechaba de ella. Y ella misma podría por fin ir a trabajar, donde ganaría dinero para alimentar a su familia y saldar sus muchas deudas. Vete a casa a comprar, dijo Fred mientras salía del apartamento. Lily no le contestó nada, después de todo, él seguiría sin entenderlo, para él, al parecer, era demasiado. Ahora todas las responsabilidades recaían sobre los hombros de Lily, económicas, físicas, las tareas del hogar, cuidar del niño, mantener a la familia. Y el marido, la vida del marido no cambió en absoluto después de la llegada del bebé. Simplemente disfrutaba de la vida, incluso ahora podía disfrutar acosando a su infeliz cónyuge. Lily salió, subió a su coche y se dirigió al trabajo. Una vez más recordó con cariño a su padre, que le había regalado un coche, aunque muy barato, pero bueno y fiable. Cuando entró en la oficina, ya estaba llena de gente. Al parecer había de nuevo algunas inspecciones, porque por lo demás nadie solía molestarse tanto. Y no era de extrañar que todos corrieran de un lado a otro como aturdidos. Cuando Lily se había enterado de que hoy había que entregar el informe principal, también corría de un lado para otro como una loca. No fue hasta la hora de comer, cuando todo el trabajo principal estaba hecho, que se hizo el silencio. Lily se sentó en su escritorio, observando a la gente a su alrededor, ya calmada, simplemente disfrutando de su descanso para almorzar. Goldman al despacho del supervisor, dijo la recepcionista mientras salía a la sala común. Todos miraron a Lily con torpeza, luego la miraron a ella. Había dos opciones, o la ascendían, conociendo su eficiencia, o la despedían, dando a entender que en cualquier momento podría irse de baja con el bebé. Pero desde que Lily había llegado al trabajo, nunca se había cogido una baja por enfermedad. Dejaba al bebé con una niñera y estaba de guardia de todas formas, pero nunca dejaba el trabajo. Ahora mismo era muy importante mantener la independencia económica, mantener a su familia, salir de deudas. Sí, se estaba perdiendo los momentos más importantes de la vida de su hija, pero no tenía otra opción. Lily se levantó y se dirigió al despacho del supervisor. Cuando llamó a la puerta y echó un vistazo dentro, Andrew Freeman estaba hojeando unos papeles. Levantó la vista, sonrió con la mano y la invitó a pasar. Siéntate, tenemos que hablar. Veo que te va muy bien. Para serte sincero, sentí mucho recelo cuando decidiste dejar la baja maternal antes de tiempo. Y aquí resulta que has conservado todas tus cualidades laborales, e incluso has seguido estudiando. Me alegro, de verdad, pero tengo una proposición que hacerte, dijo. Lily se dio cuenta casi de inmediato de que ahora sería una propuesta obscena, pero ni siquiera sabía si negarse ahora,
porque era un dinero muy diferente, y tenía que mantener a su familia. No había esperanza para su marido. Quiero invitarte a una cita. Iremos a un restaurante y luego quizá pasemos por mi casa. Además, si todo va bien, puedo garantizarte un ascenso rápido. Buen trabajo. Estoy seguro de que harás un gran trabajo con todo esto, tienes un gran historial. Sí, y estaré encantado de tenerte en el puesto, dijo el jefe. Si encajo en todos los parámetros, si le gusto tanto, ¿por qué no puede ascenderme sin más? ¿Estás seguro de que puedo hacerlo, pero quiere poner a prueba mis otras habilidades que no tienen nada que ver con el puesto?, preguntó. Andrew Freeman negó con la cabeza. Al parecer, esperaba que ella entrara en el juego, aceptara rápidamente y él consiguiera lo que quería. Pero ella no estaba demasiado entusiasmada, lo que le dolió bastante. Creo que todos sabemos exactamente lo que está pasando. Somos adultos y la vida es complicada. Así que espero que puedas entenderlo. Solo quiero tener una oportunidad de futuro. Si te invito a salir, dirás que no, que estás casada, que tienes un hijo. Así no conseguiré una cita, y así tendré la oportunidad de demostrar mi valía fuera del trabajo, dijo con una sonrisa. Ella permaneció en silencio. Lily se dio cuenta de que tenía razón. En otras circunstancias, lo habría rechazado de inmediato. Andrew Freeman era un hombre apuesto, interesante, muy leído. Pero estaba realmente casada y no quería traicionarse, porque se daba cuenta de que más tarde nunca se perdonaría ese comportamiento. No respondas ahora, piénsalo un día o dos, luego vuelve y di si quieres tener una cita o no. En cualquier caso, si cambias de opinión durante la cita, puedes marcharte sin más, no pasará nada, le dijo. Lily salió de su despacho, completamente sumida en sus propios pensamientos. Era difícil imaginar que ella misma se había metido en esta situación. Había estado estudiando, esperando conseguir un ascenso, y ahora iba a tener que hacer otra cosa para conseguirlo. Al principio la idea le había parecido horrible, pero ahora, sentada en su escritorio frente al ordenador, parecía querer más. Tal vez debería armarse de paciencia por una noche, obligarse a sentarse, ir, hacer lo que él dijera, y luego darle a su hijo un futuro decente. Ya no había esperanza. Y cuanto más tiempo pasaba allí sentada, reflexionando, más pensaba en el hecho de que, después de todo, quería seguirle la corriente. Dejó esos pensamientos para mañana, o al menos para esta noche, porque era difícil trabajar y pensar en ello al mismo tiempo. Era hora de recoger. Todos a su alrededor ya querían irse a casa. Ella misma quería estar en casa, pero solo con una condición, que su marido no estuviera allí. Subió al coche y se fue a casa. Lily seguía pensando si debería haber aceptado lo que le ofrecía su jefe. Por un lado estaban los principios morales, por otro el deseo de darle a su hijo el mejor futuro posible. Pero, ¿y si no pudiera superarse a sí misma? ¿Se arrepentiría más tarde de no haber podido proporcionar a su hija ningún tipo de universidad? ¿Se arrepentiría de que para cuando su hija alcanzara la mayoría de edad ya le hubiera comprado un apartamento? No, claro que no se arrepentiría, pero ahora tenía que encontrar la fuerza para trascender esos muchos principios que la hacían sentirse absolutamente rota. ¿Por qué estás tan ocupada otra vez?, preguntó Fred. Acababa de llegar de su casa, apestando a alcohol. Al parecer, había decidido pasarse por casa de sus amigos después del trabajo. Estaban todos allí sentados, quejándose de sus esposas, bebiendo. Ninguno de ellos pensó siquiera en lo difícil que era para las mujeres. No les importaba, tenían que sentarse y quejarse, fingir ser infelices, débiles, ofendidos por la vida, era su manera, su propio tipo de felicidad. Sentarse y quejarse. Hay muchos problemas en el trabajo. No sé si llegaré a superarlos, dice. Naturalmente, ella no le contaría todos los detalles, y a él probablemente no le interesarían en absoluto. Solo le interesaban sus amigos, los constantes problemas de sus amigos que él resolvía.
Algo había ocurrido en casa de David. Fred se había levantado de la cama en mitad de la noche, corriendo a casa de su amigo para ayudarle. El coche de Brad se había averiado. A todas horas del día y de la noche, Fred voló a casa de su amigo para ayudar. Su propia hija tiene fiebre alta y necesita una ambulancia o que la lleven al hospital. De ninguna manera, deja que la madre se ocupe de eso. Él no tiene por qué meterse, es cosa de mujeres. Y así fue con casi todo. Al principio Lily odiaba a sus amigos, se enfadaba cada vez que entraban en su vida, y luego lo asumió todo porque estaba harta de preguntar. Ahora mismo no le importaba en absoluto si estaba o no en casa de sus amigos. Lo que importaba era que tenía que resolver sus propios problemas y decidirse a dar un paso desesperado. Escucha, unos amigos me han invitado a la ciudad. Estaba pensando que podríamos ir juntos. Tú no quieres, porque tendrás que vigilar al bebé allí, pero los dejaremos en la guardería e iremos a un restaurante y nos sentaremos juntos. No tendrás que vigilar al bebé, dijo. Lily lo miró sorprendida. ¿Había entendido algo? ¿Se daba cuenta de lo difícil que era para ella? Su sugerencia fue tan inesperada que ella se sintió un poco sacada de toda la situación. Solo sé que no me dejarás ir sola. Si me dejas ir, entonces me comerás el cerebro de que estás aquí sola con el bebé, y yo me estaba divirtiendo, y mi ex estará allí. No quiero que te alteres porque yo esté allí con otra persona. Así que tranquilicémonos un rato, será bueno para mí y tú podrás descansar, dijo Fred. Ahora entendía por qué de repente había decidido ofrecerle esas vacaciones, y al menos le parecía más cierto. Ella asintió, aceptó este viaje, y él inmediatamente empezó a llamar a alguien, diciéndole que iban a venir. Si Lily hubiera sabido cómo acabaría el viaje, no habría aceptado ir allí, ni se habría subido al coche con el bebé. Por ahora, solo pensaba en pasar tiempo con los adultos, hablar, sentirse necesaria e importante y volver a casa descansada. Luego pensaría qué hacer con el jefe. Mientras tanto, tenía que empezar a hacer las maletas. Escucha, no te pongas demasiado elegante. Mis amigos estarán allí, y no quiero que vean que aquí lo pagas todo como la Madre Teresa. Será mejor que me envíes dinero para pagarte, o me avergonzaré delante de mis amigos, dijo Fred. ¿Avergonzado delante de tus amigos, no delante de mí?, preguntó ella, mirando a Fred. Mira, no empieces esta conversación idiota. De todas formas tu sueldo es mayor, tienes para todo. ¿Por qué presumes o querías quedarte en casa los 3 años? Preguntó él y soltó una risita. Mira, no la dejaste quedarse en casa unos años. Creí que te tirarías 3 años escupiendo al techo, que para eso es la baja maternal, que no haces una mierda, me voy a trabajar. No me des la tabarra ahora, dijo. No dijo nada más ni le preguntó nada. Era inútil hablar con él. A él le parecía normal que ella, después de ni siquiera un año de baja maternal, se hubiera ido a trabajar para sacar adelante a su familia. Solo se avergonzaba delante de sus amigos, queriendo demostrar que él mantenía a la familia y ella solo cuidaba del bebé. Pero ella sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Transfirió el dinero a su tarjeta y empezó a planear poco a poco lo que se llevarían mañana. En el camino, para variar, necesitaban llevar cosas de bebé, prever cualquier situación que pudiera surgir. A la mañana siguiente estaba lista para hacer las maletas. Fred se levantó completamente contrariado, llamando a alguien de vez en cuando, enfadado, algo no había salido según lo previsto. Lily pensó que ahora iba a decir que todo había terminado, que no iban a ninguna parte, pero ni siquiera se molestó en devolver el dinero que ella le había transferido a su tarjeta. Cuando subieron al coche, él estaba aún más disgustado que antes. Estaba agotado al volante. Cuando salieron de la ciudad por la autopista, se encontraron con un atasco. Sabía que era porque tú, maricón, tardabas demasiado en prepararte. Todas las mujeres son iguales por tu culpa, dijo con bastante rudeza. Escucha, no empecemos con este tema,
Vale, le pidió ella, esperando que dejara de hablar, porque no voy a abordar el tema. Gritó él, y el bebé que iba en la sillita del coche se despertó y empezó a lloriquear. Si estuvieran en casa, habría seguido gritando para que el bebé se pusiera a llorar y su mujer hubiera ido a calmarlo. Pero ahora estaban en un espacio reducido, y si la pequeña Chloe empezaba a sollozar, él tendría que escucharlo todo, lo cual no presagiaba nada bueno, podría arruinar aún más su estado de ánimo, además, podría impedirle realizar el plan que guardaba en su cabeza todo el tiempo. ¿Qué pasa otra vez? Mira, tienes un marido, un hijo, un apartamento, un trabajo. Lo que está mal otra vez, usted tiene un marido, un niño, un apartamento, un trabajo. Como dicen, no enfades a Dios, luego llorarás que con el tiempo no apreciaste todo lo que tienes, dijo bastante nervioso. Deberías agradecerme que lo tengas todo, yo debería estarte agradecido. Este es mi apartamento. Yo tuve al bebé y yo misma lo estoy criando. Ni siquiera te molestaste en recogerme del hospital. No tienes absolutamente nada que ver con la crianza del bebé. Solo conseguí un trabajo porque decidiste que tu dinero era solo tuyo. Así que todo lo que tengo lo he conseguido yo sola, insistió. No tengo nada que agradecerte, solo que me hayas convertido de una chica dulce y dócil en un monstruo dispuesto a pasar por encima de mí. Habló con firmeza, pero no levantó la voz, no gritó. Dejó de hablar. El hombre encendió la radio en silencio. Siguieron conduciendo. Poco a poco, la carretera volvió a llenarse de coches. Pero de repente ocurrió algo que no esperaban en absoluto. Un coche se les echó encima. Las luces brillantes de los faros, el impacto, el dolor que recorrió todo su cuerpo. Apenas recordaba nada. Entonces todos los recuerdos se mezclaron en un montón. Otra vez esa luz, algo que habla. La sacan a la hierba. Está tumbada en la hierba, casi sin entender nada, mirando a su alrededor, intentando averiguar qué está pasando. Un coche destrozado, algunas personas, hablando. Una ambulancia enorme. Un hombre alto con bata blanca se acerca a ella, le pone la palma de la mano en el cuello. Ella intenta decirle algo, pero él le pide que se calle y que guarde fuerzas, que evidentemente le quedan muy pocas. Luego vino el trayecto hasta el hospital. De nuevo algo de luz, médicos y nada. Oscuridad total, voces de alguien, silencio. La siguiente vez que abrió los ojos, todo se mezcló. Parecía que todo había sido un largo y duro sueño. ¿Cómo había podido tener un accidente, donde estaban su marido y su hijo? Esas preguntas volvían a bullir en su interior y no conseguía darles respuesta. Estaba sola en la habitación. Lily bajó la mano y buscó a tientas el botón para llamar a la enfermera. Lo pulsó y se dio cuenta de que no tenía absolutamente ninguna fuerza. Pero, al parecer, incluso la fuerza que era capaz de ejercer era más que suficiente. Una enfermera regordeta con un corte de pelo corto y juvenil se asomó a la habitación. Introdujo las lecturas en una especie de hoja, la tranquilizó y le dijo que el médico llegaría en media hora. Lily no recordaba cuánto tiempo pasó hasta que llegó el médico, se quedó dormida. Cuando abrió los ojos, el médico ya estaba allí. Hablaba con la enfermera, movía la cabeza negativamente, parecía que hablaban otro idioma. A Lily le costaba mucho entender lo que estaba pasando. Sé que ahora tengo que contarte todo lo que ha pasado, pero yo me esperaría, como médico viendo tu estado. Me gustaría que no supieras nada. Pero vendrán familiares a verte y tarde o temprano uno de ellos hablará, dijo el médico, decidiendo que actuaba por un bien mayor. ¿Dónde está mi hija? Inmediatamente se le cerraron los ojos. Solo 3 palabras y ya estaba perdiendo las fuerzas. Era terriblemente duro para ella, no podía volver a abrir la boca para seguir hablando. Su marido y su hija murieron en un accidente de tráfico, usted se encuentra en estado grave. Se podría decir que es un verdadero milagro que haya sobrevivido. Quiero que descanse, será visitada,
examinada. Espero que te recuperes, dijo poniéndole la mano en la palma. Lily ni siquiera pudo llorar, cayó en el olvido casi de inmediato. Después vinieron largos tratamientos, rehabilitaciones. Cada día Lily se despertaba pensando que se quedaba sin su marido y sin su hija favorita, despidiéndose de ella para siempre. Se acabarían aquellos juegos, las risas alegres, los gritos nocturnos. Daría cualquier cosa en el mundo por recuperarlo todo, por volver a tener a su pequeña a su lado. Cuando Lily salió del hospital, resultó que llevaba allí meses. Apenas podía andar por sí misma, tenía que apoyarse en un bastón, al menos ya no llevaba muletas, y de eso podía alegrarse. Lily se dio cuenta de que cuanto más se alargara, peor sería. Su marido y su hijo ya estaban enterrados, solo le quedaba llegar al cementerio, despedirse de ellos mirando las cruces o las lápidas. Llamó a un taxi, condujo hasta allí porque no podía evitar despedirse de su hija. Culpó de todo a su marido, que se había puesto al volante, y estaba segura de que desde por la mañana se había tomado un chupito para armarse de valor. Era él quien no se había preocupado de causar la muerte de una pequeña que no sabía lo idiota que era su padre. Lily salió del cementerio, caminando hacia el mismo lugar donde estaban enterrados su marido y su hijita. Las lágrimas corrían por sus mejillas. La pequeña tumba, las amables palabras en la corona. Había muy pocas flores aquí, demasiado pocas. Lo siento, mi niña, dijo con lágrimas en los ojos. Lily cayó de rodillas, sollozando, tumbada sobre aquel pequeño montículo de tierra. Nunca volvería a abrazarla, nunca volvería a tenerla en sus brazos. No volvería a oír aquella vocecita, no volvería a ver aquel rostro sonriente lleno de amor por su madre. Lily no supo cuánto tiempo permaneció allí, histérica. Cuando estuvo de nuevo en casa, en el mismo apartamento, resultó que las cosas de su marido y de su hija habían desaparecido, se lo habían llevado todo. Lo más probable es que fuera la madre de Fred, que la odiaba, al parecer, había decidido vengarse. Al final, Lily rezó para no volver a ver a aquella mujer, que fácilmente podría acosarla, acusándola de todos sus pecados. Lily se sentó en un apartamento vacío, incapaz de creer que estaba aquí sola, sin su amada hija, y que la habitación donde estaban todas sus cosas, ahora quedaría vacía para siempre. Ni siquiera unos días después de que Lily recibiera el alta del hospital, su madre le escribió y le pidió reunirse con ella. Lily no quería verla, pero al parecer no tenía elección. Nada bueno podía esperarse de este encuentro. La madre de Lily siempre había sido ultratradicional, y ese era a menudo el motivo de sus peleas. Si antes Lily al menos había intentado defender su postura, ahora no le veía sentido. Su madre siempre tendría su propia opinión, e intentar demostrarle algo era siempre una idea estúpida. Y ahora, al ir a reunirse con su madre, era de esperar que se mostrara en todo su esplendor. Sabía que llegarías tarde, dijo Candy. Estuve esperando aquí como una idiota, y en serio, no pude salir lo suficientemente temprano. Era como si a Candy no le hubiera pasado nada. Su hija acababa de tener un accidente de coche con su marido y su hija pequeña, había enterrado a su marido y a su hija pequeña, y ahora apenas podía valerse por sí misma. Pero aparentemente a la madre no le importaba, no veía nada malo en ayudar y apoyar a su hija. Una vez más, solo quería regañarla para que se sintiera bien. Mamá, al menos deberías encender la tele de vez en cuando. Hay un atasco en el centro, estoy atrapada, 2 coches han chocado, todo el centro está paralizado, dijo Lily. Nunca se puso al volante de su coche después de aquel accidente, no se atrevía a conducir porque recordaba cómo su marido se había puesto al volante después de un par de copas para armarse de valor y luego no podía controlarse. ¿Y si el accidente se hubiera podido evitar entonces? ¿Y si su hija pequeña estuviera viva entonces? Estas preguntas le venían a la cabeza cada vez que se acercaba a su coche, pero hasta ahora había viajado exclusivamente en taxi. No podías dar un rodeo, pero espera, eres tan rica que conduces un taxi, dijo la anciana con voz contrariada. Eso es,
Has enterrado a toda tu familia y ahora eres feliz. Sin responsabilidades. Mamá. Gritó Lily, que ya no podía más. Mamá, y eso que mamá no podía mantener a la familia, así toda atormentada, siempre quejándose de su marido, y ahora que vas a quedar viuda, nadie te va a aceptar para casarte. Su madre volvió a objetar con voz contrariada. Hacía 2 meses que Lily se había quedado viuda y su madre seguía hablando con ella. Lily estaba cansada de explicarle cosas. Esta mujer solo tenía 2 tipos de opiniones, las suyas propias y las que ella consideraba equivocadas, antinaturales. Su madre siempre estaba de su lado y solo se escuchaba a sí misma. ¿Quién te va a querer ahora de viuda? ¿Qué tonta se casaría con la que enterró a su marido? Así estarás sola, mirarás a tus amigas, te morderás los codos, eso sin que quede un hombre. Seguro que le comiste los sesos mientras conducías, así que se estrelló solo para callarte. Y Dios te quitó a tu hija, no te lo merecías. Dijo bruscamente la mujer. Lily salió al pasillo. Empezó a hacer las maletas y se arrepintió 100 veces de haber decidido acudir a su madre. No debería haber confiado en esa mujer, no debería haber creído en las palabras que le lanzaba con tanta facilidad, mírala. Se ofendió. La verdad no ofende. Gritó Candy, con la barbilla alta y orgullosa. Es tu culpa, las cosas malas no le pasan a la gente buena. Lily salió del apartamento de su madre, bajó rápidamente los escalones, alejándose del edificio de apartamentos que tanto dolor y pena le había traído. Caminaba sintiendo cómo las lágrimas caían por sus mejillas, dejando manchas en su bufanda de color claro. No podía calmarse ni un poco. Lily sentía como si no pudiera distinguir la carretera a causa de las lágrimas. Se sentó en el banco, inundada en lágrimas, incapaz de ver o notar nada a su alrededor. Lo único que sentía era un dolor que le desgarraba el alma por dentro y que le dificultaba pensar. Lily miró hacia arriba. Un cielo traicioneramente azul que parecía alegre, abierto. Con un tiempo así, una debería alegrarse por las buenas noticias, sentada en casa con su familia. Y ella que, fue a casa de su madre esperando que por tanta pena, su madre se apiadara de ella y no la acosara, cosa que le gustaba hacer habitualmente. Lily pensó que esta situación no le enseñaría nada a su madre. Aún así, la mujer seguiría insistiéndole en que lo más importante es casarse. De lo contrario, te conviertes en una desgracia para la familia. E incluso ahora, cuando Lily acababa de enterrar a su marido y a su hija pequeña, a su madre no le importaban en absoluto los sentimientos de su hija. A Candy le avergonzaba admitir delante de sus amigos y vecinos que su hija no estaba casada, y estaba dispuesta a presionarla sin cesar. Lily sacó su teléfono móvil, enviando inmediatamente el número de su madre a una lista negra para no volver a localizarla. La joven se levantó lentamente, deambulando hacia su casa sobre piernas de algodón. No recordaba cómo había llegado hasta allí, había entrado en el apartamento, se había caído hacia adelante y se había quedado tumbada en el sofá. Seguía sin poder dormir en su dormitorio por las noches. Cada rincón de su apartamento era un recordatorio de lo que había pasado y del hecho de que no había nada que ella pudiera haber evitado. Una y otra vez volvía mentalmente a aquel momento, que sí hubiera podido arreglar algo, que sí hubiera podido evitar este desastre, pero no hizo nada, no sospechó nada, solo pensó que todo pasaría. Y entonces el impacto, los faros, el hospital y las 2 tumbas. Era indiferente a la muerte de su marido después de todo lo que había dicho y hecho. Pero no podía perdonarse estar en coma mientras enterraban a su hija. Las lágrimas surgieron de nuevo, como un nudo en la garganta, y no se atrevía a calmarse. Pero el tiempo pasaba, el tiempo no cura, pero el sentimiento se embotó, y poco a poco recordar el amargo pasado se hizo más fácil. Lily estaba aprendiendo a seguir adelante con su vida. Se había juntado con un hombre, pero no podía ni pensar en tener otros hijos. Ya tenía una hija, no necesitaba otro hijo, menos mal que el hombre con el que había elegido vivir, más por desesperación,
tampoco quería hijos y no tenía planes para ella misma. Cuando Lily volvió a casa, sintió que algo pasaba, ya que el día que había tenido el accidente tuvo una premonición de todos los problemas que pasarían en su vida. Y ahora, cuando volvió a casa, todos sus pensamientos estaban llenos del hecho de que otro problema estaba a punto de suceder, lo que fácilmente la sacaría de su ritmo de vida habitual. ¿Por qué llegas tarde?, preguntó Andrew. El mismo Andrew Freeman, que había sido su jefe, vivía ahora con ella. Llevaba 4 meses viviendo en su apartamento. Después de meses de noviazgo, estaba cansada de estar sola. Y cuando él le ofreció vivir juntos, ella solo había accedido a mudarse al menos temporalmente del apartamento, para empezar a hacer reparaciones allí. Había demasiados recuerdos pesados con los que no podía lidiar. Pero poco a poco cambiaron el papel pintado, los muebles, la finalidad de las habitaciones. Ahora, en lugar de un dormitorio, estaba su despacho en toda regla, a donde pensaba mudarse cuando terminara sus estudios y trabajara desde casa. El salón lo había remodelado por completo, y el cuarto de los niños era ahora una habitación vacía. Había planeado hacer un vestidor allí, pero no se atrevía a empezar las reformas. Era demasiado duro darse cuenta de que acabaría borrando de su cabeza el último recuerdo de su hija con esta reforma. Cuando Andrew volvió a hablar, ella casi no le oyó, giró la cabeza en su dirección, con la mirada perdida, como si tratara de recordar lo que había dicho hacía solo unos segundos. En fin, no quiero alargar demasiado esta conversación. Creo que es hora de que tú y yo nos separemos, sobre todo porque llevo días pensando en ello. No te estoy apurando, puedes empacar tus cosas en unos días, pero no te quiero aquí para el lunes, dijo Andrew. ¿Por qué?, preguntó ella. No había histeria, ni tristeza, ni excitación en su pregunta, solo vacío, nada más. Tal vez hace unos años hubiera reaccionado de otra manera, pero ahora, después de todo lo que había pasado, no le importaba. Si la estaba echando, pues al diablo, no tenía por qué estar con él todo el tiempo. La miró detenidamente, esperando su reacción. Al parecer, temía que se produjera un escándalo, que ella lo disuadiera. En lugar de cualquier emoción, todo lo que vio fue una mirada vacía, un encogimiento de hombros, una pregunta completamente muda, carente de emoción. Necesito una razón. Solo quiero saber el motivo, repitió ella con calma, como si quisiera hacerle saber que, fuera cual fuera el motivo, no montaría una escena, no se enfrentaría a él. Acabo de conocer a otra persona, sabes, no puedo explicártelo, pero no se parece a nada que haya sentido antes. No quiero mentirte. Quiero que venga ella en vez de tú, dijo Andrew. Tal vez en cualquier otra situación se hubiera callado y no le hubiera dicho todo lo que acababa de decir, hubiera salvado sus sentimientos. Tal vez quería que ella se fortaleciera un poco antes de saber la verdad. Pero pudo ver que ella ya no sentía nada. Decidió delatarlo. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Lily. Inmediatamente comenzó a meter sus cosas en las maletas, no iba a estirarse empacando durante días. No quería estar sola con un hombre que ahora no significaba nada para ella. Casi en cuanto te mudaste, pensé que se me pasaría, que pensaría más tarde, que era temporal, pero no fue así, dijo encogiéndose de hombros. Hablaba de su engaño como si fuera algo mundano, simple, sin importancia. Lily empezó a guardar sus cosas y él se puso nervioso de repente. Empezó a caminar a su alrededor, pero no pudo reunir el valor para hablar. No lo entiendes, simplemente sucedió. Es que pensé que podría arreglar las cosas, pero no funcionó. Así que decidí confesar. Pensé que ya era bastante duro para ti, y luego estoy yo y mi traición, dijo. Intentaba eximirse de responsabilidad, eximirse de culpa. Aparentemente, intentaba ser un buen chico hasta el final, para que nadie lo juzgara por su decisión. Excepto que ya no le importaba. O tal vez tenía dudas ahora, cuando decidió que en lugar de una Lily buena, comprensiva y maleable, vendría su amante estropeada, porque los sentimientos por la amante podían pasar rápidamente.
Pero sí encontraría a alguien que se sintiera tan bien y cómodo con él como lo había estado con Lily, lo dudaba. Era una sensación extraña, como si ahora mismo estuviera cometiendo un gran error. Andrew, sin embargo, no tenía prisa por cambiar de opinión. Lily, que ya no iba a arreglar nada con él, ni siquiera le preguntó nada. Su tranquilidad le excitó aún más. De repente pensó que ella tenía a alguien. A pesar de que casi había empezado a engañarla desde el primer día que empezaron a vivir juntos, de repente se llenó de celos de ella. Se enfadó tanto al pensar que alguien podía estar cerca de ella en cualquier momento que inmediatamente quiso recuperarla. Él tenía más bien un interés deportivo, y ese interés tenía que ser despertado constantemente. Mira, si no estás contenta con algo, puedes decírmelo, podemos hablar, le dijo. Era como si la dejara elegir. Lily se dio cuenta de que él solo quería eximirse de responsabilidad. Dejar que ella tomara sus propias decisiones, y que él pudiera decir o decidir más tarde que no era su elección. En el tiempo que llevaban viviendo juntos, ella ya lo conocía como la palma de su mano. Era exactamente así, completamente indeciso, aunque bastante fuerte en su trabajo. El jefe perfecto, pero un compañero completamente inadecuado para una relación. Al parecer, alguien como Andrew necesitaba una chica que hiciera de mamá. Así se sentiría cómodo, tomarían las decisiones por él y se limitaría a esperar el tiempo. Así que tienes a alguien, si reaccionas con tanta calma, entonces tienes a alguien, preguntó Andrew. Andrew estaba realmente agotado mientras ella empacaba, no esperaba que estuviera tan tranquila. Lily había empacado hasta lo último, incluso la ropa interior de la lavandería que no había tenido tiempo de secarse. Ella se detuvo, volviéndose hacia él solo cuando ya había empacado todo. Se limitó a hacer aquella estúpida pregunta. Mi vida ha cambiado radicalmente en el último año. Primero odié mi vida, a mi marido, y luego le enterré a él y a mi hija. Luego empecé a odiar aún más mi vida. Pasó el tiempo, poco a poco volví a poner mi vida en orden, pensé que volviendo contigo me sentiría mejor, pero tú lo empeoraste. ¿Por qué debería arrepentirme de haberte dejado? Él estaba tan poco preparado para responder a su pregunta que se quedó mirándola mudamente, sin saber cómo responder a sus palabras. ¿Cómo iba a responder a la pregunta si pensaba que era ofensiva, que ella estaba bien con él, que más o menos la dejaba estar a su lado? Resulta que ella no estaba recibiendo nada bueno de él. Si eres tan inteligente, entonces no vayas a trabajar. Eso es, ahora que has decidido darme una lección. Ya veremos quién es quién, dijo Andrew. Lily ni siquiera reaccionó a esta broma. Se limitó a salir y cargar las maletas en el coche. La espalda le dolía desagradablemente, al parecer las maletas eran desacostumbradamente pesadas. Se puso al volante. El coche se dirigió de nuevo hacia el apartamento, donde no había estado desde hacía una semana. Las reformas estaban completamente terminadas, y cuando Lily entró, inmediatamente se sintió mejor. Todo era diferente aquí, no había recuerdos pesados. Ya no lloraba tanto por su hija y lo único que le preocupaba ahora era que no tenía trabajo, lo que significaba que tenía que buscar cualquier opción. Lily no quería volver a la oficina, empezar de nuevo su carrera. Decidió elegir algo más fácil. Mirando los anuncios, decidió buscar trabajo como asistenta. Casi de inmediato encontró una vacante adecuada, lo cual fue sorprendente. Resulta que las asistentas de las casas ricas cobran incluso más que ella en la oficina. Sin embargo, no quería empezar un nuevo trabajo. Cuanto más pensaba en ello, más deseaba pasar el tiempo en el apartamento. Últimamente solo tenía un deseo: esconderse de todo el mundo para que nadie la viera ni se fijara en ella. Necesitaba salir de ese estado cogida por los pelos, cosa que iba a hacer. Si Lily hubiera sabido cómo acabaría toda esta historia, probablemente se lo habría pensado muchas veces antes de aceptar un trabajo como ama de llaves en una casa de ricos. Por ahora,
Pensaba que una nueva profesión la ayudaría a distraerse después de la tragedia. Pero ¿quién sabía lo que pasaría después? A la mañana siguiente, pidió un taxi. Solo quería llegar cuanto antes a su nueva casa, donde prometieron darle todas las instrucciones para seguir trabajando de forma más óptima. Lily quería rendir bien para poder quedarse en el nuevo lugar. Cualquier trabajo rutinario era ahora preferible a estar sentada en la oficina intercambiando ideas con sus compañeros. ¿Tú eres Lily?, preguntó la mujer mayor, saliendo al exterior. Ven conmigo, te enseñaré la casa. La mujer mayor la guió. Era bajita, delgada y llevaba un vestido viejo y elegante. Era obvio que esta mujer estaba orgullosa de su lugar de trabajo y no iba a permitir que ningún recién llegado arruinara su reputación como administradora de la casa. Está prohibido molestar a los amos de la casa, y está prohibido entrar en el ala del amo sin permiso. Mientras estés empezando aquí, solo podrás trabajar en el primer piso. El segundo piso está prohibido. Si trabajas al menos unos meses, para que yo vea que eres digna de ir más allá, entonces hablaremos, dijo la anciana. Esto es casi un régimen carcelario, sonrió Lily. Las bromas no son apropiadas aquí, jovencita, dijo la anciana. Subió al primer piso y le hizo señas a Lily para que le diera la mano. La casa estaba ricamente decorada. Enseguida se hizo evidente que esa rica decoración había estado aquí hacía 10 años. Al parecer, quienquiera que hubiera comprado la mansión había decidido conservar la decoración anterior. Lily miró a su alrededor. No puedes tocar las obras de arte. Por primera vez, solo fregarás los platos en la cocina y entrarás en el comedor. También te daré tareas para quitar el polvo, fregar los suelos. Todo en el primer piso solamente. Está prohibido cotillear, hablar alto y reír. Debes ser prácticamente invisible para los dueños de la casa, si quieres quedarte aquí mucho tiempo, dijo la anciana. ¿Y quién es el que pone aquí normas tan puritanas?, preguntó Lily, que seguía sin entender por qué era necesaria tanta precaución. Yo, dijo la anciana con severidad. Estuve en esta casa mucho antes de que llegaran los nuevos dueños. No permitiré que la moral relajada dañe la reputación de esta casa. No sé de dónde han sacado el dinero para comprar esta mansión. Dejé claro desde el principio cuáles eran las normas de la casa, y ellas las aceptaron plenamente. La única niña decidió que ella tendría sus propias reglas aquí. Lily se estremeció. No esperaba oír hablar de una niña pequeña. Se sintió incómoda. Si veía a una niña pequeña aquí, de repente su corazón no podría soportarlo, de repente se alteraría de nuevo. De algún modo, le entristecía volver a meterse en una mala situación, volver a perder su trabajo. Muy bien, ahora te doy todas las instrucciones. Cámbiate de ropa, ve directamente al trabajo, después puedes empezar. Ve al vestíbulo principal, enseguida estoy contigo, dijo la anciana. Pero de repente alguien empezó a bajar las escaleras, y al ver a su hijita en brazos de su marido, Lily se quedó muda. Antes de que pudiera pensar, sus ojos se volvieron negros de inmediato. Se desplomó hacia atrás, golpeándose dolorosamente la cabeza, pero no sintió nada un segundo después porque había caído en el olvido. Cuando volvió a abrir los ojos, tenía delante unas paredes blancas. Un hospital. Inmediatamente reconoció aquel olor nauseabundo, aquel fuerte regusto a medicación que recordaba del día anterior. ¿Cuánto tiempo llevo aquí tumbada, aletargada, casi sin abrir la boca?, se preguntó Lily. Unas horas, 6 horas para ser exactos. Al parecer has trabajado demasiado, has sobrecargado tu sistema nervioso, después del estrés que has pasado, lo único que necesitabas era descansar, vale la pena que te ahorres algo de tiempo. Te recomiendo que tomes un curso, comenzó a decir la mujer, pero Lily la interrumpió. No estoy pasando por nada, por favor, déjeme en paz, dijo Lily. Ante sus ojos estaba esa misma foto de su hija pequeña, ya crecida pero aún reconocible. ¿Quién se lo iba a decir?
después de un terrible accidente de tráfico, después de enterrar a su marido y a su hija, llegó a conseguir un trabajo como ama de llaves en una casa de ricos. Se desmayó al ver a su marido vivo, y sobre todo, al ver allí a su hija pequeña. Todo le temblaba por dentro por estos recuerdos, no se creía a sí misma. Le daba miedo creer lo que había visto. La voz le temblaba en cuanto intentaba decir algo. Lo único de lo que Lily era capaz era de llorar. Fluyeron como un río, obligándola a ponerse de lado. Lloró, y la mujer de bata blanca sentada a su lado, que en realidad resultó ser una doctora, le dio unas palmaditas en la espalda. Le recetaré sedantes, pero le recomiendo que acuda a un terapeuta, dijo la mujer y salió de la habitación. Lily seguía sollozando. No podía creer cómo había podido ocurrir todo aquello, cómo podía ver a su marido vivo aunque, por otro lado, no había visto el funeral. No era de extrañar que lo viera vivo, aunque estuviera en la tumba. Pero ahora había una esperanza en su alma que solo tenía miedo de creer. Lily permaneció en el hospital unos días. No había forma de que pudiera recuperarse de lo que había visto. Se sentía como si se hubiera metido en un pantano y no pudiera salir de él. Los pensamientos sobre su hija la absorbían cada vez más, y cuando de repente una cabeza familiar apareció en la habitación, asomándose por la puerta, Lily se dio cuenta de que no era tan sencillo. Era Audrey, la hermana de Fred. Podía haber venido sin más después de ver a Fred sano y salvo, podía haber venido solo para simpatizar con la desdichada joven, no era así en absoluto. Lily sabía que la sincera preocupación de Audrey era decir la verdad. No me dejaron entrar. Dijeron que solo empeoraría las cosas, dijo Audrey, encogiéndose de hombros. Pero creo que a menos que sepas la verdad, tarde o temprano perderás la cabeza. Sé que estuviste en esa casa y que viste a Fred y a tu hija vivos. No te estabas imaginando cosas, y no te estás volviendo loca. Lily abrió la boca, pero estaba segura de que eso era todo. En algún lugar del fondo de su mente empezaba a sentir que realmente estaba perdiendo la cabeza, pero se obligó a volver a ese estado mental en el que solo valía la pena confiar en sí misma. Sabía que lo había visto a él y a su propia hija. Lo sé todo, y prometí guardar el secreto. Pero me defraudó. Y si Fred me defraudó, si pensó que lo dejaría pasar, no es culpa mía. Quiere declararme la guerra, así que yo se la declaro a él, dijo Audrey. La joven de la cama del hospital ya se había dado cuenta de que Audrey no iba a sentir lástima por su hermano. Y si no iba a sentir lástima por él, entonces estaba dispuesta a entregarlo ella misma. Lily no podía ni imaginarse que le había llevado a prepararlo todo y por qué le había arrebatado a su hija, a pesar de que apenas se ocupaba de ella. Audrey se levantó y se paseó por la habitación. Estaba bastante nerviosa. Una enfermera que pasaba por la habitación la amenazó con el puño y le señaló una silla para que se sentara. Audrey sonrió ligeramente, se dio cuenta de que podían echarla fácilmente de allí y decidió obedecer, porque no tenía otra opción. Volvió a sentarse, pero le resultaba muy difícil permanecer en el mismo sitio. Tu exmarido, aunque creas que lo has enterrado, se merece de verdad un poco de tierra cruda, dijo Audrey a regañadientes. No te dijo casi nada, ni siquiera te dio dinero. Todo eso lo sé muy bien. El muy cabrón hizo un trato conmigo. Tenemos una tía muy rica, una mujer de poder, interesante, pero ya estaba aquejada de una enfermedad que le estaba comiendo el cerebro. Fred fue a verla, fingió ser un buen sobrino nieto, todo a escondidas de la familia. Cuando me enteré, me quedé de piedra. Para entonces, la anciana no reconocía a nadie más que a él. Ni una sola vez la había visitado de buena gana en toda su vida. Solo cuando ella ya estaba en su lecho de muerte, él decidió que era el momento adecuado para mostrarle su parentesco. Audrey guardó silencio. Le costaba visiblemente hablar, se contuvo, respiró hondo y volvió a continuar. De todos modos, le cogí por la cola y le obligué a hacer un trato conmigo. Lo protegí del resto de la familia,
que lo haría pedazos si descubrían que buscaba a escondidas una enorme herencia. Si aceptaba mis condiciones, me quedaría con la mitad de lo que él consiguiera. Fred aceptó, asintió, siguió diciendo que estaría bien. Y adivina qué, acabó escapándose con tu novia, dijo Audrey bruscamente. Lily se quedó boquiabierta. No podía saber dónde estaba la verdad y dónde la mentira. ¿Cómo podía su amiga traicionarla? No dudaba del talento de su marido, pero su amiga lo era todo para ella. Después de todo, cuando Lily se quedó prácticamente sola, solo su gruñona madre detrás de ella. Solo May había sido su apoyo, su columna vertebral, su sostén. Pero May desapareció después del accidente. Dijo que se iría a trabajar a otra ciudad, y en general, quería empezar la vida con borrón y cuenta nueva, incluidos conocidos y amigos. Lily la apoyó entonces. Se despidieron por última vez, y todo fue en el hospital, que Lily casi no recuerda. Y aquí resulta que ella también es partícipe de toda la conspiración. Lily no entendía nada, todo el tiempo pensando que había cometido un gran error, confiando en esta mujer, confiando en un hombre, teniendo un hijo de él. De todos modos, este decidió no solo huir, sino deshacerse de usted y de su hija. Es un idiota, por el amor de Dios. Por alguna razón, decidió que en el divorcio te tocará la mitad, aunque los bienes heredados no se dividan. Decidió fingir el accidente por su cuenta y riesgo, porque quería dar la vuelta al coche para que te diera de lleno, igual que a la hija del otro lado. Dios, digo esto y me entran escalofríos por dentro. Casi enterró vivas a su mujer y a su hija para no tener que pagar la manutención. Ese es un hombre de verdad, dijo Audrey. Lily estaba aún más sorprendida. Tardó un buen rato en darse cuenta de lo que había pasado. ¿Quién era el responsable de lo que había pasado? No entendía por dónde se le había escapado lo más importante, porque de hecho hacía tiempo que se había dado cuenta del extraño comportamiento de su marido. Tal vez ella podría entender todo esto y evitar el desastre. Lo más importante es que su hija estaba viva, y definitivamente tratará de recuperarla. Pero su plan fracasó. No sé cómo sobrevivió milagrosamente. No me malinterprete. Me alegro de que no funcionara y de que usted y su hija estén bien. Pero ese era su plan. Me alegro de que metiera la pata. Quedaste traumatizada, pero sobreviviste. Y después de meses en el hospital, cuando decidió hacer un funeral, sobornar a los médicos, saliste y viste las lápidas. Mientras tanto, se compró un coche, nuevos papeles, se mudó a casa de su abuela. Supongo que por alguna estúpida coincidencia consiguió un trabajo allí, preguntó Audrey. Sí, pero ¿cómo sabes todo eso?, preguntó Lily. Un cerdo encuentra porquería por todas partes. Siempre consigo la información que necesito. No sé en qué te ayudará esta información, pero quiero que la conozcas. Si ese idiota decide declararme la guerra, que se revuelque en su propia inmundicia, dijo Audrey. Si crees que es todo bondad y herencia y que no será castigado por lo que te hizo, te equivocas. Le despojaré de todo y ya verás. ¿Por qué se llevó a su hija?, preguntó Lily. Nunca la cuidó, nunca se levantó por la noche, nunca le cambió el pañal. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez tenía miedo de que ella fuera la prueba viviente de su plan que no se llevó a cabo. No lo sé, no lo sé. Solo la tomó y se fue. Puedes saludar a tu novia. Los idiotas se mudan tan cerca. Si hubiera vendido la casa y se hubiera ido a las afueras del país, nunca lo habría encontrado allí, y tú tampoco, dijo Audrey con voz contrariada. Bueno, lo hecho está. Tengo cosas que hacer. Si necesito tu ayuda, te llamaré. Y cuídate. Ese idiota no vale ni una gota de tu valor. Es una pena que compartamos la misma sangre. Audrey se levantó, acomodó las flores en el jarrón que había traído, sacó de su bolso unas tabletas del chocolate blanco que Lily adoraba.
Se despidió de ella, disculpándose una vez más por haberle confesado todo y que ahora tendría que vivir con todo ello. Lily se quedó un buen rato tumbada en la cama, incapaz de sumar 2 más 2 en su cabeza, nada cuadraba. Era difícil de creer que el hombre al que amaba acabara de tenderle una trampa para que la atropellara un coche a toda velocidad. En cuanto Lily salió del hospital, se dispuso a conducir hasta aquella misma casa. Sabía que, obviamente, la anciana no se alegraría de verla. El silencio sagrado de aquella casa se rompería. Lily no iba a enterarse en silencio. Ella le haría confesarlo todo. Pero ir de inmediato Lily no podía. Llevaba más de una semana en casa, en cama, intentando recuperarse. El dinero se le acababa, no había nadie que la ayudara, así que tuvo que pedir prestado. Sin embargo, cada vez que pedía dinero prestado, se sentía humillada. Pero llegó un día en que Lily por fin entró en razón. Bajó las escaleras y se dirigió a su coche. Iba a conducir. Sería un nuevo comienzo para ella. Estaba temblando, se dio cuenta de que su hija había sobrevivido, pero aún recordaba lo herida y asustada que había estado. Con un esfuerzo titánico, Lily se obligó a ponerse al volante, superando el terrible miedo que bullía en algún lugar de su interior, obligándola a empujarse a sí misma hasta el límite. Cuando se puso al volante, lo rodeó con ambas manos. Se sintió como si hubiera escalado el Everest. La sensación era irrepetible. Había vencido su propio miedo. Seguía rugiendo en su interior, pero era mucho menos intenso. Lily ajustó el navegador y condujo en dirección a la mansión. Salió de la ciudad, pasó unos cuantos pueblos y entró en una gran aldea. Debía de ser la finca de una señora muy rica que había sido abordada por su ahora exmarido, a quien creía muerto. Pero ahora ella veía muchas señales en todo esto. ¿Por qué no se había dado cuenta de que su marido actuaba de forma sospechosa? ¿Por qué no se había dado cuenta de que ese día todo se le caía de las manos? ¿Dónde estaban sus ojos y su sexto sentido cuando se torció el pie en las escaleras al bajar al coche? El destino le decía literalmente que no condujera a ninguna parte, pero ella ignoraba todas esas advertencias. Cuando Lily se detuvo frente a la casa, lo primero que vio fue a aquella anciana. Su vestido verde oscuro parecía bien cuidado, pero bastante viejo. La anciana se enderezó, se arregló el vestido con las manos, enderezó la espalda y caminó lentamente hacia la puerta. Hoy no has sido invitada, de todos modos, no creo que necesitemos a semejantes mariquitas aquí, dijo la anciana, ladeando la cabeza. Excepto que ahora a Lily no le importaba. Lily empujó literalmente a la anciana y se dirigió hacia la casa. La indignada anciana extendió las manos y la siguió con paso rápido. ¿Esto es simplemente indignante? No tiene derecho a estar aquí. Llamaré a seguridad, dijo la anciana, amenazando con el dedo índice. Llama a la comitiva presidencial, me da igual, dijo Lily con voz ronca mientras se precipitaba al suelo. Aparentemente asustados por el escándalo, los empleados empezaron a bajar. Pero entre todas aquellas caras, Lily vio a Mai. Su amiga estaba de pie al final de la escalera, con su hija en brazos. La pequeña Chloe miraba a su madre con sus redondos ojos marrones. Y no la veía como su propia persona. La habían separado de su madre demasiado pronto. Qué mayor era Chloe entonces, ni siquiera tenía 1 año, y ahora aceptaba como madre a una mujer completamente distinta. Mai, ¿cómo has podido?, preguntó Lily sorprendida, sin entender cómo su amiga podía dar un paso tan desesperado. Hemos sido amigas de la mano durante tantos años. ¿En serio crees que vas a ser feliz con él? Solo te involucraste con él por dinero. ¿Por qué no podías dejarme a solas con mi hija y largarte? ¿Qué demonios? Mai guardó silencio. Debía de ser difícil para ella dar una explicación, porque incluso desde fuera parecía terrible. Daba la sensación de que todo había sido preparado para hacer daño a Lily. Mai, en cambio, lo veía todo como un intento de mantenerse a salvo ella, Fred y el bebé.
excepto que Mai pensaba que cuidar de un bebé era mucho más fácil, y estar sola con un niño pequeño le hacía desear que hubieran dejado al bebé con su madre. Siempre te estabas quejando de él, y pude ver que era una persona diferente, diciendo que no te necesitaba. Así que decidí aprovechar la oportunidad, sobre todo aquí hay tanto dinero, que no te parecerá poco, y te morderás los codos de haberte quedado sin dinero, dijo Mai. La niña empezó a ponerse de mal humor. Mai se la entregó inmediatamente a la niñera y empezó a bajar lentamente las escaleras. Parecía demasiado orgullosa para caminar de otra manera. Metió la barbilla hacia adentro, pateando despacio con los pies, pisó la antigua escalera. Es culpa tuya, arruinaste a un hombre, y ahora de repente crees que puedes recuperarlo todo tan fácilmente, solo que no es así. Le dije que no deberíamos habernos acercado tanto, que tarde o temprano todo saldría a la luz. No iba a escucharme, pero ahora todos vamos a tener que lidiar con ello. Nadie te creerá, tenemos otros documentos, nadie sabrá que tienes razón, dijo Mai. Estaba segura de que nadie les pillaría de la mano. Lily no podía creer que su amiga, su mejor amiga, pudiera convertirse en una persona tan peligrosa para ella, que decidiera arreglar el asunto a su manera. «Sigo sin entender qué hice para hacerte daño», preguntó Lily. «Como merecía que me trataras así, no supiste apreciar lo que tenías. Soñaba con un marido, un hijo, buen dinero. Lo tenías todo, y pensabas que no tenías suficiente. No, gracias, no quería ver cómo pasaba. Supuse que si tú no podías controlarte, lo haría yo. Solo seduje a tu marido y le hice pensar que el asunto se podía llevar de forma muy diferente contigo», dijo Mai. El hecho de que también fuera idea de su mejor amiga casi volvió loca a Lily. La fulminó con la mirada, pero Mai parecía segura, serena y testaruda. Parecía alguien dispuesta a atacar. Cuando la puerta se abrió y Fred apareció en el piso de arriba, Lily se quedó de piedra. Era como si todos los recuerdos de haber estado en su tumba se hubieran fundido en su mente. De repente recordó en parte aquel accidente, como él había dado un volantazo, poniéndola a ella delante del coche. Le dio mucha rabia, pero no tuvo fuerzas para abalanzarse sobre él. Mai seguía de pie frente a él, pero a 2 metros de distancia. Quizá tenía miedo de acercarse, o quizá pensaba que estaba por debajo de su dignidad. «Quiero que te vayas de esta casa. Ya no eres nadie aquí, así que vete. No puedes demostrar nada, nadie te escuchará, nadie te creerá», dijo Mai. Lily levantó la vista. Fred se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Incluso ahora tenía miedo de decirle algo, de confesar, o incluso de simplemente quedarse allí, de estar presente en la conversación de la que él era el autor. Lily se dio cuenta de que era inútil. Cuando los guardias ya habían aparecido en el pasillo, levantó las manos, mostrando que se iría sola. Los 2 fornidos hombres se limitaron a colocarse a ambos lados de ella. «Todo en esta vida vuelve a Mayo, que Dios te acompañe, no soy quien para juzgarte, pero créeme, te arrepentirás. Piénsalo, por tu idea de hacerte rico, casi mueren una mujer y un niño pequeño que tenías en brazos», dijo Lily. «No murieron, y eso está bien. No hay necesidad de hacer una tragedia de la nada», dijo Mai. Lily se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Los hombres la acompañaban, pero a ella no le importaban. Sabía que nadie le haría nada. Sentía que todo a su alrededor se volvía del revés. No sabía si estaba en un sueño o en la vida real. ¿Quiénes eran esas personas que querían hacerle daño? ¿Qué había hecho? Era comprensible que Fred se hubiera comportado perfectamente con ella, pero tarde o temprano su mal genio saldría a la luz. Algún día Mai se arrepentiría de haber decidido renunciar a su amiga solo por complacer a un hombre que no valía la pena. Y dudaba que alguien en el mundo mereciera la muerte de una madre y su hijo. Lily subió al coche. Su cabeza estaba ocupada con pensamientos, no paraba de darle vueltas en la cabeza a lo que se merecía tal actitud por parte de la gente cercana a ella. Claro que ahora era difícil llamarlos cercanos,
pero aún así esperaba que algún día se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. Tenían a su hija pequeña que no se daba cuenta de que tenía una madre diferente. Era demasiado pequeña, pero enseguida se dio cuenta de que nadie la quería allí. La empujaron a los brazos de una niñera, aunque podrían habérsela dado a su propia madre. La idea le dolió muchísimo y le resultó casi imposible superarla. Lily lloró, conduciendo por la autopista hasta que se detuvo, dándose cuenta de que las lágrimas cubrían sus ojos. Cuando llegó a la casa, vio el coche de Audrey. La hermana de Fred estaba allí de pie, arrastrando los pies, intentando llamar al apartamento de Lily por el interfono. Eso es lo que pensaba, que había sido a verle. Dejarme llevar una gran tarta dulce es lo perfecto para después de una rabieta, dijo Audrey, señalando a Lily con la cabeza. Lily sabía que parecía una niña llorona, pero no podía evitarlo. Quería hablar con alguien, aunque fuera con la hermana del hombre que la había traicionado tan cruelmente. Cuando Audrey entró en el apartamento, actuó como si fuera su casa, mirándolo todo, tocándolo todo le resultaba interesante. Lily no tenía ningún sentimiento negativo hacia Audrey, simplemente era una persona táctil a la que le gustaba tocarlo todo y quería tocarlo todo. ¿Y qué te ha dicho ahí dentro? Seguro que Fred ni ha salido. Maldito cobarde, dijo Audrey. Dijo que todo era culpa mía, y que debería estar agradecida en general. Verás, no apreciaba el maravilloso marido e hijo que tenía. Así que decidió quitármelo todo, junto con el dinero. Y dijo que había sido idea suya organizarlo, dijo Lily, decidida a resumir la situación. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Mi hermano tiene el cerebro como una nuez y no se le habría ocurrido montarlo. Es tan impulsivo como un ternero, sobre todo cuando es en su propio beneficio. Así que no me sorprendería en absoluto. Vale, ya se me ocurrirá algo. No te preocupes, tarde o temprano se lo quitaré todo. Tengo todas las demandas listas para ir a juicio, tengo abogados preparados. Demostraré que consiguió su herencia de forma deshonesta, dijo Audrey. ¿Qué te hace pensar que después de todos estos juicios conseguirás el dinero y la propiedad? Intentó mantener la conversación, parecer interesada, pero sus pensamientos giraban en torno a su hija. No podía quitarse de la cabeza la idea de que su pequeña estaba viva y en manos de unos desconocidos. No espero conseguir nada, confesó Audrey con sinceridad. Lo más importante para mí es privarle de todo. Y lo resolveré por mí misma. No te preocupes, ya está todo arreglado. No tiene sentido preocuparse. ¿Cómo recupero a mi hija? Acabo de empezar una nueva profesión, estoy endeudada, no tengo dinero para un abogado. Si se niegan a hacer ADN, si tienen tanto dinero, se darán cuenta de lo que quiero muy rápido. Y me robarán la oportunidad de volver a estar junto a mi hija. Lily compartió sus temores. Se dio cuenta de que probablemente a Audrey no le importaba lo que estaba pasando, solo quería su propia venganza, y los deseos de Lily no importaban. Pero cuando Audrey volvió a hablar, Lily se sorprendió, tú tampoco deberías preocuparte. Tarde o temprano te devolverán a la niña por su cuenta, y creo que ocurrirá muy pronto. Una urraca en la cola trajo que tu novia se arrepintiera muy pronto de haberse quedado con la niña. Y además, ahora mismo está embarazada. Así que espera, te lo traerán en una cesta y te dirán que tienes que criar al bebé tú mismo, dijo Audrey. ¿Y si eso no ocurre?, preguntó Lily automáticamente. Entonces te ayudaré. Recuerdo cómo me ayudaste cuando estuve en el hospital durante meses. Recuerdo cómo estuviste siempre de mi lado una y otra vez. Así que no te preocupes, te ayudaré, dijo Audrey. Estuvieron allí sentadas durante horas, hablando, discutiendo de todo menos de toda la situación con Fred y May. Pero lo único que ambas jóvenes podían hacer era pensar en ello. No importaba cómo se cubrieran, la situación era obvia. Lily estaba aprendiendo a vivir de nuevo. No podía pasar un solo día sin pensar en su hija, que estaba en algún lugar por ahí criándose sola.
Era inútil esperar que esa gente tuviera la conciencia de devolver a la niña. Pero tampoco había dinero para abogados, ni había forma de repartirlos rápidamente, todos los días. Lily se aseguró a sí misma de que podía hacerlo, solo necesitaba más tiempo para hacerlo ahora. Saldría bien, pero haría falta un buen esfuerzo. Se aseguró a sí misma de que en cuanto hubiera ahorrado suficiente dinero, iría directamente al juzgado. Audrey ya le había declarado la guerra a gran escala a Fred, y él aprovechaba cualquier oportunidad para protegerse. Lily no estaba involucrada en nada de esto. Nada de eso era necesario. Trabajaba desde casa, ya había superado su sueldo normal de oficina, y seguía estudiando, desarrollándose, porque así era como podría ganar dinero para los abogados y recuperar a su hija. Pensar que su niña estaba viva, que ella, aunque nunca llegara a ponerle las manos encima, estaba en el mundo, calentaba a Lily. Pero no sabía que muy pronto se producirían una serie de acontecimientos que cambiarían drásticamente su vida. Y cuando más tarde recordara cómo se sentaba y lloraba, echando de menos a su hija, se maravillaría de que todo hubiera cambiado tan deprisa. El día fue largo y duro, hacía frío fuera, llovió todo el día y solo paró por la tarde. El viento seguía siendo fuerte y golpeaba las ventanas de vez en cuando. Lily se acercó a la ventana, vio cómo alguien aparcaba en la entrada y se dirigió rápidamente a la puerta. Y entonces volvió a llover, convirtiendo el asfalto en un torrente de agua. Las alcantarillas ya se habían llenado o nadie se había molestado en limpiarlas. En cualquier caso, mañana, cuando fuera a la tienda, tendría que saltar entre los charcos con la esperanza de que sus pies se mantuvieran secos. Lily salió al balcón, respirando ese aire fresco y frío que la hacía sentir que estaba viviendo. Necesitaba seguir con su vida, aferrándose a cada oportunidad para sentir que pertenecía a algo. El miedo a que se le fuera la mano con la pena era más imperioso. Cuando llamaron a la puerta, Lily se sobresaltó. Al principio pensó que era una rama golpeando el cristal. Asomó la cabeza a la cocina, escuchando, y los golpes en la puerta se repitieron. Decidió que probablemente era un vecino que entraba. Probablemente necesitaba ayuda con algo otra vez. Cuando Lily se acercó a la puerta y miró por la mirilla, se quedó casi sin habla. Fred estaba allí de pie, mirando a su alrededor temeroso, obviamente temeroso de no ser bienvenido. Cuando abrió la puerta, lo primero que vio en su cara fue sorpresa. El apartamento parecía diferente incluso a la entrada, y eso le sorprendió bastante. «He venido a hablar», dijo Fred, bajando los ojos. «¿Me dejas entrar?» «No, no lo haré», dijo Lily. «Si tienes algo que decir, dilo así, o vete, donde te espera mi hermosa mejor amiga. No hay lugar para un traidor en este apartamento, así que no eres bienvenido». Se quedó en silencio. Al parecer Fred estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. Allí estaba de nuevo esa desagradable mirada de cazador. Le costaba aceptar que ya no era bienvenido en este apartamento. «Tengo a mi hija en el coche, y solo necesito hablarte de mi hija», dijo Fred. «¿La has dejado sola en el coche? Ve a buscarla, hablaremos luego», respondió Lily sorprendida. No podía creer que su pequeña se hubiera quedado sola en el coche. Alguien podría haberla asustado a través de la ventana, robado, cualquier cosa podría haber sucedido. Temblaba de miedo por su hija. Fred bajó las escaleras. Abrió la puerta principal cuando se oyeron los gritos de su hija, y Lily sintió que las entrañas se le apretaban de dolor. Su pequeña debía de haber estado llorando en el coche hasta que su padre tuvo la sensatez de llevársela para mantenerla a salvo. «No creí que despertara», dijo Fred, pasando literalmente a su hija de mano en mano a su exmujer. «Pasa», dijo Lily, meciendo a su hija. La niña, como si se diera cuenta de que tenía a su madre delante, se acurrucó en el pecho de Lily y se quedó callada. La joven sintió que se le saltaban las lágrimas. No podía contenerse, no podía guardar todas esas emociones encontradas en su interior. A Fred le sorprendió que meses después la chica aún recordara quién era su madre.
El propio Fred no encontraba las palabras para iniciar una conversación. Era difícil hacerse a la idea de que podría comunicarse con su mujer, a pesar de que casi la había enterrado viva al dar la vuelta con el coche bajo el impacto. Ahora, al recordarlo todo, se le revolvía el estómago al pensar que casi se había convertido en un asesino. Había escuchado a su amante, de la que se había enamorado perdidamente, y no podía deshacerse de ese pensamiento. Que si hubiera hecho lo correcto entonces, habría matado a su mujer, a su hija. ¿Sería realmente capaz de perdonarse a sí mismo después de eso? Por la cara de fastidio que tenía, Lily no entendía por qué había venido Fred. ¿Qué quieres?, preguntó ella, mirándolo sin darse cuenta de lo que necesitaba en ese momento. Lo siento, pero tengo que pedirte ayuda. Fred se quedó callado, y era obvio lo difícil que era para él esta conversación. May está embarazada, así que he decidido que no necesitamos 2 hijos. Y May tampoco quiere lidiar con tu hija. Así que hemos tomado la decisión mutua de devolvértela. Lo solucionaré todo con los documentos, volverá a ser tu hija, todo se restablecerá, decidirán que hay un error en los documentos, nadie ni siquiera pinchará en la nariz. Lily estaba en estado de shock. Todo había sucedido exactamente como Audrey había sugerido. Habían jugado con la niña y ahora querían entregársela a su madre. Lily aferró a su hija contra sí, dándose cuenta de que no volverían a dejarla marchar. Todo su dolor, sus dudas desaparecieron en un instante. Su niña estaba en sus brazos y ya no soñaba con nada más. En un mes tendrás todos los papeles en tus manos. Mañana enviaré a un chofer para que traiga tus cosas y la cuna. Bueno, ya sabes, no quiero echar a perder a mi nueva familia, dijo Fred. Si alguien de fuera hubiera escuchado esta conversación, conociendo perfectamente los lazos familiares de estas 3 personas, habría considerado este diálogo monstruoso. Pero a Lily no le importaba. Que pensara lo que quisiera. Si eso le hacía sentirse mejor, era solo su problema. Ella misma había conseguido lo que había soñado. Tenía una hija en sus brazos, y nadie volvería a arrebatársela, esa sí que era la mayor recompensa de todas. Siempre está llorando, gritando. Ya estamos muy cansados, queremos criar a nuestra hija, no a la suya, dijo Fred con calma, encogiéndose de hombros. También es vuestra hija, dijo Lily. Yo no participé en su infancia, tú no me entrenaste, y por eso no lo hice. De todos modos, no siento nada por ella. No hay sentimientos paternales, dijo Fred sin comprender. Fred se miró los pies, arrastrando los pies. Parecía más bien un alumno que se porta mal y recibe una reprimenda en el despacho del director. Me estás haciendo sentir culpable otra vez, pero ya estoy acostumbrado. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Lily. Ella sabía que Fred nunca hacía nada a cambio de nada. Si le había traído una hija, debía querer algo a cambio. Fred se mordió el labio, anticipando ya que ella podría rechazarlo fácilmente, y entonces se quedaría con las manos vacías, de vuelta a casa de May con un bebé en brazos, completamente confundido. He cometido un delito, y ya que estás viva, puedes denunciarme fácilmente. Ahora tengo tanto dinero que no temo a la justicia. Pero por otro lado, Audrey me está presionando. Si las cosas se tuercen ahora, me enfrento a la cárcel o algo peor. Te daré a mi hija, te daré sus papeles, te traeré sus cosas, y a cambio no me denunciarás. ¿Trato hecho?, preguntó Fred. Ella asintió. Aunque él le dijera que tenía que cortarse un brazo para recuperar a su hija, ella aceptaría. Lily estaba dispuesta a cualquier condición, con tal de volver a tener a su pequeña a su lado. Y así Fred, dándose la vuelta con bastante brusquedad, simplemente se alejó, liberado de la responsabilidad, consiguió lo que quería, y por lo tanto era seguro marcharse. Tenía una cara de perfecta satisfacción, pues ni siquiera había esperado conseguirlo todo tan fácilmente. Lily cayó de rodillas, acunando a su hija, sollozando a pleno pulmón, dándose cuenta de que por fin volvían a estar juntas.
El bebé miró a su madre, sonriendo, besándola en la mejilla, como si incluso ella se diera cuenta de que Lily era su verdadera madre. Inmediatamente se hizo evidente que nadie había practicado con la niña. Estaba notablemente retrasada en su desarrollo, y ahora todo el dinero de Lily se gastaba en devolver a su hija al mismo nivel que sus compañeras. La niña captaba todo sobre la marcha. Fred ayudó mucho con el papeleo. Lily no se molestó en hacerle un informe. Cuando Audrey vino y le pidió que lo hiciera, comprendió por qué Lily se negó. Audrey no la condenó, simplemente lo aceptó como un hecho, agradeció la ayuda anterior, prometió que si era necesario, ayudaría económicamente a la niña. Pero para entonces Lily ya estaba muy avanzada en su trabajo y en la ayuda económica, no necesitaba apoyo en absoluto. Pero el tiempo corría, Audrey tenía razón, tarde o temprano se haría justicia. Y cuando Audrey acudió a ella con una botella de vino, pasteles y un gran juguete bajo el brazo, Lily se dio cuenta de que todo había salido a pedir de boca. ¿Quién iba a pensar que una joven soltera, amargada por no haber conseguido nada, podría poner en su sitio a un hermano travieso que creía haber escapado a la justicia? Pero le alcanzó y le hizo darse cuenta de que en esta vida todo dista mucho de ser tan sencillo. Lily se alegró de ver a Audrey. Desde aquella conversación en el hospital, empezaron a comunicarse a menudo, convirtiéndose en amigas bastante firmes. Audrey quería mucho a su sobrina y pasaba mucho tiempo con la pequeña Chloe. Pero ahora que la niña estaba en la guardería, podían sentarse tranquilamente, charlar, pasar tiempo juntas. Audrey parecía absolutamente feliz, su sonrisa iba literalmente de oreja a oreja. ¿Te imaginas? Este idiota pensaba que podía tirar el dinero por todas partes. Pero te diré lo mejor, el idiota ni siquiera se enteró de cuánto dinero tenía en sus cuentas. Dios, no puedo creer que fuera tan fácil. Resulta que a nuestra vieja tía no se le daba muy bien tener propiedades, endeudarse, venderlo todo para continuar con su antiguo estilo de vida. Resulta que tiene una casa, algo de dinero y unas deudas enormes, dijo Audrey, y luego se echó a reír. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Yo creía que lo había leído todo antes de arriesgarse tanto, dijo Lily, a quien realmente le costaba creer que su astuto exmarido hubiera pasado por alto un factor tan importante. Esa es la cuestión, él no sabía nada. La vieja no le dijo nada porque no se acordaba de nada. En casa, el gobernante no tenía derecho a decir nada, así que se quedó a oscuras. Y cuando de repente quiso tomar cartas en el asunto, resultó que todo el mundo salía ganando. Todos rechazaron la herencia porque nadie quería asumir una responsabilidad tan grande. ¿Te imaginas las deudas para mantener la herencia? Dios mío, no me lo puedo creer. Fue el destino quien le castigó, dijo Audrey, y luego se echó a reír. Se rió tan fuerte y contagiosamente que Lily cedió y empezó a reírse también. Parecía deshacerse de todo el dolor que se había acumulado en su interior, y rieron, rieron y rieron, se rieron y entonces Audrey volvió a hablar, pero eso no es todo, querida. Dios, no puedo creer que esté a punto de decir esto. La loca de tu novia que decidió sentarse en su cuello, la que ideó todo este plan idiota en primer lugar, está ahora en la misma clase de esclavitud. Y aunque se divorcie de él, cosa que iba a hacer, resulta que la mitad de las deudas serán para ella. No sé cómo todo esto se torció tanto, pero es realmente genial. Lo tienen todo pensado y ahora van a tener que lidiar con ello, dijo Audrey. Quizás sea realmente la regla del boomerang, preguntó Lily, encogiéndose de hombros. No se lo creía, pero eso era lo que había pasado. Cada uno tenía lo que se merecía. Fred quería conseguir mucho dinero, deshacerse de su mujer y su hijo, y acabó endeudado, junto con su novia, que también contaba con un gran beneficio, pero se quedó con los bolsillos vacíos. Audrey y Lily se quedaron sentadas largo rato, riendo, comentando cómo había acabado toda la historia. Audrey hablaba de sí misma, de sus planes de futuro, y en general, se sentía feliz. Por fin se le había hecho justicia. Fred por fin se daría cuenta de que no todo en esta vida sucede a su antojo.
Y Mai, que estaba dispuesta a soportar la muerte de su mejor amiga y de su hijo, con tal de conseguir todo el dinero posible, por fin se daría cuenta de que no todo giraba solo en torno a ellos. Pasaron unos días después de aquella conversación. Lily paseaba con su hija desde la guardería. La niña se reía, intentando contar algo con emoción. No era capaz de pronunciar todas las palabras, pero se esforzaba. Las clases la estaban ayudando, ya estaba en un nivel normal, y solo iba a mejorar a partir de ahora. Llamaba a Lily mamá, como se suponía, aunque a la propia Lily le preocupaba que su hija no fuera capaz de cambiar. Pero resultó que Lily tenía una opinión demasiado buena de su hija. Al cabo de un tiempo, la pequeña Chloe ni siquiera recordaría que había sufrido un accidente, que habían intentado acostumbrarla a otra madre. Todo eso quedaría para siempre en el pasado y ni siquiera formaría parte de sus recuerdos. Lily vio un coche que le resultaba familiar. La niña, que también miró el coche, miró entonces inmediatamente a su madre. Reaccionó a las emociones de su madre, pero no tuvo ninguna reacción al coche. No reconocía a su padre, para ella solo era un tío extraño. ¿Por qué has venido?, preguntó Lily. Necesito hablar los dos solos, dijo Fred. Vuélvete al espejo y hablad los dos. Si no te gusta, espera. Llevaré a mi hija a gimnasia, tendré unos minutos libres, dijo Lily, que estaba segura de que ahora no podría hacerle nada. Fred parecía agotado, demacrado, miserable. Claramente parecía un hombre que lo había perdido todo. Sus ojos estaban llenos de dolor y decepción. Cuando Lily dejó a su hija, vio que él la seguía. Fred, al parecer, no iba a perder el tiempo, o tal vez solo tenía miedo de que ella no volviera y él se quedara allí de nuevo, esperándola en la entrada. Vamos, habla, pero que sea rápido, ya tengo bastante que hacer sin ti, dijo Lily. Lily, tú y yo, hija mía, tenemos un pasado común, quizá podamos recuperarlo todo, recordar lo buenos que fuimos. ¿De verdad quieres dejarlo todo atrás para siempre?, dijo con esperanza en la voz, como si estuviera seguro de que ella estaría de acuerdo. Pero Lily se rió en su cara. Fingiste un accidente, literalmente me metiste debajo de un coche, esperando que me matara. Metiste a tu propio hijo debajo de un coche con la esperanza de no tener que pagar la manutención. Y después de todo eso, ¿quieres decirme que me quieres y que quieres estar conmigo?, preguntó Lily, e involuntariamente volvió a reír, porque no podía contener las emociones burbujeantes. Fred se sintió avergonzado. Empezaba a darse cuenta de que nada iba a funcionar, hasta el final esperaba poder llegar a comunicarse con su exmujer, pero, al parecer, no todo era tan sencillo. Fred, ¿qué fue lo que no funcionó con la nueva amante?, sugirió Lily con una risita. Me dejó, se enteró de que tengo un montón de deudas, ahora se divorcia de mí, y además quiere colgarme todas las deudas, pero estoy segura de que no lo conseguirá. Mira, si tú y yo nos juntáramos, sería más fácil. Ya sabes, me dijo. No soy esa chica tonta que te miraba y esperaba ser amada. No soy un perro que intenta ganarse el amor para sí mismo. Y no puedes hacerme sentir culpable. Así que no tienes que intentarlo, será más fácil para ti, no para mí. Así que puedes dejarlo ir. No voy a volver contigo, dijo. Las palabras le hicieron recuperar un poco la sobriedad. Estaba seguro de que podía presionarla, pero no estaba funcionando. Ella era mucho más fuerte de lo que había sido antes, su temperamento era diferente. No era el tipo de chica a la que se pudiera presionar fácilmente, a la que se pudiera hacer sentir culpable. Mira, Fred, sé que tienes una visión completamente idiota de la vida. Crees que si te digo que no ahora, es solo temporal. Métetelo en la cabeza. Y no vuelvas a acercarte a mí. Nunca estaré contigo. Nunca tendremos nada. Nunca te dejaré hablar con mi hija después de que casi la matas. No vuelvas nunca más por aquí.
Aquí no eres nada, estás muerto para nosotros, dijo Lily. Lo dejó y entró en el edificio. Fred permaneció de pie en la calle, mirándola fijamente. Su única oportunidad de mejorar su vida se había esfumado.